Las fallas ya miran al 2026 y pronto conoceremos a sus máximas representantes. Mientras tanto, desde el periódico.com estamos hablando con las candidatas. Y ahora estamos con Lola López Morales de la falla Felipe Bellver Mare Ràfols. Muy buenas tardes, Lola. Primero que nada, enhorabuena por haber llegado ya hasta aquí. Y cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos días ya como miembro de la Corte de Honor Infantil de Valencia? Pues súper contenta, los pocos actos que hemos tenido me lo he pasado muy bien con todas mis otras componentes de la Corte y pues eso, muy contenta. Y para quien no te conozca, cuéntanos un poco, ¿quién es Lola? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo eres? Pues yo creo que soy muy sonriente, muy sociable y pues eso. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer mucho balonmano. El balonmano yo creo que es un deporte súper duro y me encanta. Luego también hago teatro musical con canto y luego también hago gimnasia. ¿Y desde cuándo eres fallera? Desde que nací. Yo ya cuando nací ya estaba apuntada. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer cuando vas al casal? Pues hablar con mis amigas, si hay manualidades hacerlas, pues sí, todo lo que pueda lo hago. ¿Qué significan para ti las fallas? Pues significa pasión, amor, todo eso, pues compañía. ¿Cómo viviste ese momento en el Rocharena en el que de repente escuchaste tu nombre? Pues súper contenta y feliz porque por fin he podido cumplir este sueño que es para mí desde bien pequeñita. ¿Y si el día 13 sonara tu teléfono, cómo crees que sería ese momento? Pues súper feliz porque ya eso ya sería la bomba. Me encantaría porque es un sueño pues que yo creo que toda una fallera soñamos y sería pues un honor para mí. Y si no pudiese ser, y en este caso pues fuese al contrario y no sonase, ¿cómo te gustaría vivir el año ya como Corte de Honor? Pues yo creo que tampoco pasa nada porque has llegado a ser corte y lo vas a vivir igual que la fallera mayor de Valencia, pero pues algunas cosas no, pero vas a estar con ella todo el año y igualmente las 13 vamos a estar juntas. ¿Cómo crees que tiene que ser una fallera mayor infantil de Valencia? Pues yo creo que tiene que ser súper fallera, súper cercana, súper feliz, sociable. ¿Y por qué crees que tienes que ser tú? Creo que todas tenemos algo que nos hace especiales y únicas, pero si tuviera que ser yo creo que destacaría pues que soy muy fallera, muy fallera, soy muy contenta, pues eso. Ahora ya para terminar de conocerte ya del todo, vamos a pasar a hacer un pequeño juego de palabras, ¿vale? Yo te diré una palabra y tú me tendrás que contestar lo que creas que representa para ti, lo que te venga a la cabeza, lo que tú quieras, ¿vale? Una canción. Superestrella de Aitana. Un lugar del mundo. California. Un acto fallero. La ofrenda. Una virtud. Contenta. Un defecto. A ver, un poco intensa. Una película. Luca. Un plato o comida. Tortilla. Una pieza de indumentaria. Las peinetas. Un color. El agua marina. Un libro. De las ratitas, el 12, la hermana perdida. Una fallera mayor infantil de Valencia. Paula Nieto. Una estación del año. Verano. Una emoción. Alegría. Un animal. El perro. O el Algo. tigre. Uy. ¿Algo que te encante de las fallas? La compañía que hacemos entre todos. Un lugar de Valencia. La basílica. ¿Y por qué la basílica? Porque es un sitio donde está la Virgen y todo, y pues de segunda opción, porque puedo tener muchos, yo creo que pues las tiendas de churros me encantan. Y ahora ya para terminar, te dejamos la cámara para que lances el mensaje que tú quieras. Pues yo quiero dar las gracias a toda mi familia, comisión y amigos por hacer que este sueño sea realidad y acompañarme en todo, y pues al jurado pues muchas gracias por haber sido yo la elegida y la que creo que habéis seleccionado. Muchísimas gracias por atendernos, Lola, y nada, que tengas mucha suerte. Gracias, adiós.